Hola jóvenes, a continuación voy a hacer un resumen de todo lo que hemos visto en la unidad de números complejos. Vamos a empezar por la composición de un número complejo, ¿no? Si bien es cierto, todos ya habíamos aprendido en días anteriores que un complejo está conformado por una parte real y por una parte imaginaria, ¿no? Entonces, para definir algunos ejemplos tenemos los siguientes números. Se denotan con la letra Z, así que voy a disponerme a hacer el primer ejemplo, ¿no? Complejo 1. Imagínense, su parte real sería esta, ¿no? 4 más 3 imaginario, ¿no? Una parte real y una parte imaginaria. ¿Sí? Además, vamos a hacer otro más. También pueden darse en la forma fraccionaria, ¿verdad? Sigue siendo un número real, ¿no? Sigue siendo una parte real. ¿Sí? Y por acá vamos a decir que sería raíz de 5i. Ese es otro complejo, ¿no? Número complejo. Están expresados en su forma binómica, ¿no? En su forma cartesiana. Otro complejo sería un Z3. Vamos a poner aquí la letra phi, que es una cantidad, más, ubiquémosle acá 3/4 i, ¿no? Y un último ejemplo, ¿sí? Esta i puede estar implícita como explícita, ¿no es cierto? Es decir, puede estar escrita como no. Entonces, por ejemplo, en el siguiente, miren, en este Z4 podemos tener un complejo de la siguiente forma. De pronto digan que, profesor, ahí no está el imaginario, ¿no? Pero recuerden que en este caso, en esta raíz de menos 5, raíz par, ¿no es cierto? Raíz par de un número negativo no existe, ¿no? Por esa razón se descompone, esa raíz par se descompone en 5 por menos 1, ¿no? Y aplicando la propiedad distributiva nos queda raíz 5, raíz cuadrada de 5 por raíz cuadrada de menos 1. Y es justamente a esa raíz cuadrada de menos 1 a la que le denotamos con la letra i, ¿no? Indicando pues que imaginario, en este caso sería igual a la raíz cuadrada de menos 1. ¿Sí? Tengan en cuenta eso por ahí. Sí, seguimos. Otra cosa que realizamos luego de conocer la composición de un número complejo fue las potencias de i, ¿no? Las potencias de imaginario. Si bien es cierto, ya habíamos definido que un imaginario es igual a la raíz cuadrada de menos 1, ¿no? Pero debido a las operaciones que se van a dar entre números complejos, vamos a necesitar algún momento de conocer las potencias de i. De tal forma que aquí tenemos lo siguiente. I en su potencia 1 sería igual a i, ¿no? De eso no hay la menor duda, ¿no? I es igual a i. Luego, la siguiente sería i elevado al cuadrado, ¿sí? Y aquí sí vamos a estudiar un poquito más, ¿no? Si elevo esta i al cuadrado y elevo esta otra i también al cuadrado, fíjense que vamos a tener que la i al cuadrado es igual a ¿cuánto? Se suprimen, ¿no es cierto? Se simplifica y nos queda que la i al cuadrado, ¿sí? Sería igual a menos 1, ¿no? Por aquí. Entonces, por ahí para ir conociendo i al cuadrado menos 1, también se indicaba la i al cubo. Vamos a ver cuánto es i al cubo, ¿no? Vamos por aquí. I al cubo es igual a multiplicar i al cuadrado por i, ¿no? Luego, menos 1, lo que vale la i al cuadrado. Y por acá, simplemente la i. Y menos 1 por i nos queda menos i, ¿no? O sea que i al cubo es menos i. Entonces aquí sería menos i. Y finalmente, para no demorarnos mucho en el tutorial, también habíamos identificado que i a la cuarta es igual a 1, ¿no? Y estas son las principales propiedades de las potencias de i que tenemos que tener en cuenta para de ahí en adelante poder trabajar con... Fíjense, esto es cíclico.
Si yo necesito encontrar o determinar i a la quinta, yo voy a decir que es igual a i. Si yo le digo que i a la sexta, ¿cuánto quiero saber cuánto es i a la sexta? Voy a decir que es menos 1. ¿Sí? Luego i a la séptima sería menos i. Luego i a la octava sería igual a 1. ¿Sí? Fíjense, esto es cíclico, ¿no? Va cambiando, miren, comienza con i, menos 1, i, 1, luego otra vez i, menos 1, menos i y 1, ¿no? Pero bien, ¿para qué nos sirve conocer estas potencias de i? ¿Para qué nos sirve conocer estas propiedades? Imagínense que por algún caso vamos a tener que identificar cuánto es el imaginario elevado a la 39. Pues bien, aquí tendría que yo conocer y dominar las propiedades de las potencias, ¿no? Yo les recomiendo que el exponente lo dejen en un número par, ¿sí? Siempre les voy a recomendar que lo dejen en un número par, así que por esa razón vamos a hacer lo siguiente. Vamos a descomponer ese i de 39 en lo siguiente. Vamos a descomponerlo en i a la 38ava por i, ¿no? Que lo que estoy haciendo es simplemente descomponerlo, ¿no? Aplicando las propiedades de las potencias. Luego ese 38 es divisible para 4, veamos, 38 dividido para 4, no es divisible para 4, pero sí es divisible para 2, entonces vamos a descomponerlo de la siguiente forma. El i al 38ava, vamos a decir que es i al cuadrado elevado a la 19 por i. Luego, como ya conocemos por propiedades que i esa i al cuadrado, esa i al cuadrado es menos 1, entonces vamos a dejar aquí menos 1 elevado a la 19ava por i. Y asimismo, menos 1 elevado a la 19ava nos va a quedar menos 1, ¿no? Por i. Y luego finalmente tenemos que menos 1 por i nos quedaría menos i. Entonces así concluimos que i a la 39ava es como decir menos i, ¿no? Para eso nos sirve conocer las propiedades de las potencias de i. Bien, continuamos. Otra de las cosas que aprendimos o que revisamos dentro de esta unidad de números complejos fue las conversiones, ¿no? ¿De dónde a dónde convertíamos? Convertíamos de una forma cartesiana, de la forma cartesiana, ¿no? A la forma polar. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Aquí tenemos el siguiente complejo. Vamos a tener un número complejo cualquiera, ¿no? Que está definido por las siguientes unidades. 3, la parte real 3 más 5 imaginario, ¿no? Y eso quiero transformarlo a su forma polar. Entonces, ¿qué necesitamos para transformarlo a su forma polar? Necesitamos el módulo y necesitamos el argumento o el ángulo, ¿no? Eso necesitamos. Porque recuerden que en sus expresiones, ¿sí? En sus expresiones va a pasar lo siguiente, ¿no? Va a quedar así: módulo, coseno, imaginario, seno del argumento o del ángulo, ¿no? En su otra presentación, en cambio, igual a módulo, número áurico, o la E de Euler, ¿sí? Imaginario y argumento. ¿Sí? Esa es otra de las presentaciones, ¿no? Representaciones. Bien, vamos a convertir esto, ¿no? Vamos a encontrar primero la R, ¿no? El argumento, perdón, el módulo, ¿sí? Entonces esto sería igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de la parte real, que en este caso es 3 al cuadrado, ¿sí? Más el cuadrado de la parte imaginaria, que en este caso es 5, ¿no? Luego tenemos que esto nos da un total de 5.8, ¿ya? Entonces hasta ahí ya tengo el módulo, ¿no? Vamos a hacerlo por acá. Aquí también vamos a poner una línea para... Ahora necesito conocer el argumento, ¿no? Entonces aquí vamos a poner que el argumento es igual al inverso tangente, ¿verdad? O a la tangente a la menos 1. ¿De quién? De la parte imaginaria
sobre la parte real, el valor, ¿no? Nos va a dar un total de 59 grados. Listo, ya conociendo esas dos cantidades, ahora sí paso a representarlo, ¿no? Ese número sería entonces así, quedaría de la siguiente forma. Ese z quedaría 5.8 coseno imaginario seno de ¿cuánto? De 59 grados, ¿no? Y en su otra presentación quedaría en cambio igual a 5,8 o 5.8 número de Euler elevado a la 59 grados, ¿no? Por ahí, fíjense, el argumento en la parte superior, ¿sí? Y esa es la representación. Ahí hemos realizado la conversión de la forma cartesiana, ¿no es cierto?, a su forma polar, ¿no? Vamos a hacer la siguiente conversión. En cambio, cuando tenemos de su forma polar a su forma cartesiana, ¿no? Imaginémonos el siguiente ejemplo. Tenemos el z. Vamos a llevar el mismo ejemplo que teníamos anteriormente, ¿no? Parece que era 5,8. Sí, parece que era 5,8. Euler imaginario de 59 grados. ¿No? Vamos a transformar ese a la forma cartesiana. Primero que nada lo voy a pasar a otra representación para tener en cuenta las funciones de seno y coseno, ¿sí? Vamos a ubicar acá. Esto es igual a decir que z es igual a 5.8 coseno y seno de 59 grados, ¿no? Ya lo está, ya lo representé ahí. Luego tenemos que, para pasarlo acá, necesitamos sus dos partes, ¿no? Su parte real y su parte imaginaria. Y esta está compuesta por ¿quiénes? Esta está compuesta por el producto entre el módulo y el coseno del argumento. Y la parte imaginaria está compuesta por el producto entre el módulo y el seno del argumento, ¿no? Y además vamos a anexarle aquí imaginario. Entonces, dicho eso, vamos a hacer acá el valor de la parte real, ¿no? Aquí tenemos entonces que sería 5.8 por coseno de 59 grados. Y esto me da un total de 3. ¿Sí? Eso me da un total de 3. Y luego tenemos la otra parte que sería 5.8. Aquí ya no va coseno, aquí va seno de 59 grados. Y todo ese producto me da un total de 5. ¿Sí? Fíjense, lo que hemos hecho es invertirlo, ¿no? Hemos invertido. Y ahora sí, ya tenemos que este valor, este z de 5.8 coseno y seno de 59 grados, transformado o pasado a su forma cartesiana o geométrica, nos queda de la siguiente manera. Nos queda 3 más 5 imaginario, ¿no? Aquí nos quedaría 3 y acá nos quedaría el 5, ¿no? Por eso queda 3 más 5 imaginario. Bien, otra de las cosas que revisamos fue la suma y resta de un número complejo. Entonces, para el detalle, vamos a utilizar un ejemplo en específico y vamos a hacerlo en su forma cartesiana, ¿sí? Recuerden que para hacer estas operaciones, la suma o la resta, es más fácil realizarla en su forma cartesiana, ¿sí? Entonces, si nos dan algún número en la forma polar, tenemos que convertirlo a la forma cartesiana, ¿ya? Y ya lo hemos visto anteriormente. Bien, aquí ¿qué vamos a hacer? Imagínense que tenemos un ejemplo sencillo, tenemos un Z1
que nos dicen 3 más 5 imaginario. Luego tenemos un Z2 que sea menos 4 y menos 7 imaginario. ¿Ya? Bien, ahora ¿qué es lo que necesito? Vamos a hacer el ejemplo. Vamos a decir aquí el Z equivalente a sumar. Vamos a hacer la suma, ¿no? A sumar el Z1 más el Z2. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Fácil, vamos a pasar el Z1, que sería en este caso 3 más 5i, más el Z2, que vendría siendo menos 4 menos 7i. Y recuerden que cuando hacíamos la suma o para la resta se sumaba la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria, ¿verdad? Es decir, que aquí sumamos la parte real con la parte real y tenemos que 3 menos 4, ¿no es cierto? 3 menos 4, ¿cuánto me queda? Me queda menos 1, ¿sí? Y ahora la parte imaginaria, más 5 y menos 7, me queda menos 2. Y listo. Ya hemos sumado esos dos zetas, ¿no? Ya hemos sumado esos dos zetas, hemos sumado el Z1 y el Z2. Sí, y ahí tenemos el Z equivalente. Para la resta, voy a utilizar el mismo ejemplo. También, imaginemos ahora que tenemos que indicar la resta entre el Z1 menos el Z2. ¿Sí? Entonces, ¿a qué será igual esto? Ya hemos dicho aquí Z1 menos Z2, ¿verdad? Y ubicamos los valores. Tenemos que el Z1 sería 3 más 5i menos de la resta, y ubicamos los valores del Z2, que sería menos 4 y menos 7i. Luego, para resolver esto nos quedaría aquí 3 más 5i, haciendo la multiplicación aquí, menos por menos, me da más 4, y luego acá también más 7i, ¿no? Y ahora sí sumamos los reales con los reales y los imaginarios con los imaginarios, ¿no? De tal forma que nos queda 3 más 4, nos queda aquí 7, y aquí nos queda 5 más 7, nos queda más 12. Más 12i, ¿no? Y fíjense que ahí esta sería la resta de Z1 menos el Z2, ¿no? Así queda de sencillo las operaciones de suma y resta con los números complejos. Pero recuerden, siempre en su forma cartesiana. Si tienen algún número en su forma polar, deben de convertirlo a la forma cartesiana. Bien, vamos a continuar. Bien, otra de las cosas que aprendimos fue la multiplicación con los números complejos, ¿no? Fíjense que la habíamos trabajado en sus dos formas, ¿no? En la forma cartesiana y en la forma polar. Entonces vamos a empezar primero con la forma cartesiana. Imaginemos que tenemos que multiplicar un Z1 de valores 5 menos 7i y otro un Z2 de valores menos 4 y más 3i. Por ahí, ¿no? Para hacer el producto entre estos dos complejos, recuerden que utilizábamos el concepto de productos notables, ¿no? Utilizábamos el concepto de productos notables. Miren, ubicamos Z1, que sería este, por, ¿no es cierto? Por el otro Z, que sería menos 4 más 3i. Y así como en productos notables hacemos el primero con el primero, ¿no es cierto? Nos va a quedar menos 20, ¿verdad? La multiplicación. Luego el primero con el segundo y así nos quedaría más 15i.
¿verdad? Luego nos tocaría la segunda parte, acá, el segundo multiplicado por el primero, y tenemos que menos por menos es más, ¿no? Menos por menos es más, y 7 por 4 nos daría 28, ¿no? Y ahí la pasamos, ¿no? Aquí. Y luego el segundo con el segundo del otro factor, ¿no? Tenemos que más por menos es menos, ¿sí? Y 3 por 7, 21. Y la i por la i nos queda i al cuadrado, ¿verdad? Si habíamos trabajado. Luego, continuando con esto, aquí nos va a quedar menos 20. Vemos que aquí tenemos términos semejantes, ¿sí? 28 más 15 nos da un total de, sería 13 con una, 4, ¿no? Nos daría un total de más 43i, ¿sí? Menos 21. Esa i al cuadrado, ¿se acuerdan cuando trabajamos las potencias de i? Esa i al cuadrado ya tenemos que es menos 1, ¿no? Ya sabemos que esa i al cuadrado es menos 1. Entonces, volviendo a realizar esto, nos queda menos 20 más 43 y menos por menos nos da más, ¿no? Más 21. Y luego tenemos la parte real, ¿sí? Tenemos, miren, 21 menos 20 nos queda 1, ¿no? Entonces, el producto de esos dos complejos nos quedó lo siguiente, nos quedó 1 más 43i. Ya, por ahí entonces. Ahora, en su forma polar, vamos a suponer dos valores en su forma polar. Un primer valor sería un Z1 de 3 coseno y seno de 60 grados, por así decirlo, ¿no? Y acá vamos a ubicarle y otro Z, un Z2 de 15 Euler imaginario, y ubiquémosle aquí 45 grados, ¿ya? Por ahí. Entonces, ¿cómo se multiplicaba en la forma polar? Aquí era mucho más sencillo, ¿no? Aquí era mucho más sencillo, dado que el producto entre Z1 por Z2 en su forma polar solo se multiplicaban los módulos, ¿no es cierto? En este caso 3 por 15, ¿no? Que son los dos módulos, ¿no? Vamos a expresarlo aquí, miren, 3 del primer Z por 15 del segundo Z. A continuación de ahí ubicábamos la frase de coseno y seno, ¿sí? Y sus ángulos los sumábamos, ¿verdad? Sumábamos en esta parte de acá sus ángulos o sus argumentos, ¿no? El primer argumento era de 60 grados, miren, fíjense, 60 grados, más el argumento del segundo complejo que es 45, más 45 grados, ¿no? Y listo, ahora sí ya sabemos que ese producto nos va a dar 3 por 15, nos va a dar 45 coseno y seno, ¿sí? De 60 a 105, ¿no? De 105 grados, ¿sí? Fíjense, en la forma polar es mucho más sencillo la multiplicación de los números complejos. Bueno, otra de las cosas que hemos visto durante el desarrollo de esta unidad fue la división de los números complejos en su forma cartesiana y en su forma polar. Primero vamos a hacerlo en su forma cartesiana, ¿no? Ya tengo aquí para el ejemplo las siguientes cantidades, así que vamos a indicar que tenemos que hacer la siguiente operación. Vamos a dividir Z2 dividido para Z1, ¿no? ¿Y esto a qué es igual? Bueno, vamos a hacerlo a continuación. Vamos a escribir primero el Z2, que sería 1 más 5i, dividido para el otro complejo que nos da 3 menos 2i, ¿no? Pero fíjense, esa división como tal es imposible, ¿no? Así que aquí vamos a utilizar la técnica de la racionalización, ¿no? O del conjugado. Ya, vamos a multiplicar ese número complejo, esa división, esa operación, por el conjugado de este número, ¿no? ¿Cuál es el conjugado de este número? Pues es el mismo número, solo que el signo de en medio o el signo del imaginario cambia, ¿no?
Ya no va a ser menos, sino que ahora va a ser más. Y para que no altere la expresión, para que no altere la operación, arriba escribo exactamente lo mismo que abajo, ¿no? Y luego sí, vamos acá multiplicando la parte de arriba. Ya el producto de dos números complejos ya lo habíamos hecho, ¿no? Así, el primero con el primero y lo demás, ¿no? Para que se note acá lo voy a hacer, primero acá lo voy a hacer apartecito. Vamos a hacer esa multiplicación en la parte de arriba. Y tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos 1 por 3 y 1 por más 2i. Así que ahora ya lo voy a hacer, solo quiero que vean esa partecita, ¿no? Sería 3, aquí sería más 2i, ¿no? Estoy multiplicando por 1, así que queda lo mismo. Ahora el siguiente término, que sería más 15i. Y luego tenemos que el otro sería más 10i. Pero i al cuadrado, ¿no? Pues se multiplican así. Luego tenemos aquí, ya reconocemos que esa i al cuadrado es menos 1, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. Más 17i. Y aquí vamos a poner más 10 que multiplica menos 1, porque eso es lo que vale la i al cuadrado. Entonces eso nos va a dar menos 10. Menos 10 más 3 nos va a dar un total de menos 7, ¿no? Menos 7 más 17i. Ese es el producto en la parte de arriba, ¿no? Ya eso multiplicando arriba ya nos quedó menos 7 más 17i, ¿no? Ya estuvo el producto por ahí haciendo esa multiplicación. Ahora, fíjense que tenemos un producto notable, ¿no? Tenemos un producto notable. ¿Qué pasaba cuando multiplicábamos a más b por a menos b, ¿no? Recuerden que esa era la diferencia de cuadrados, ¿no? A al cuadrado menos b al cuadrado. Aquí tenemos exactamente lo mismo. Claro que no con la a ni con la b, sino que ahora tenemos 3 menos 2i multiplicado por 3 más 2i, ¿no? Fíjense. Entonces, ¿a qué es igual esto? El primero al cuadrado, ¿cuál sería el primero? Sería 3, ¿no? 3 al cuadrado menos el segundo al cuadrado, que sería 2i. El segundo término sería 2i elevado al cuadrado. Luego, por propiedades de la potencia, aquí ya sabemos que esto es 9, ¿no es cierto? 3 al cuadrado 9. Y acá sabemos que es menos 4 por menos 1. Entonces esto nos va a dar un total de ¿cuánto? De 9 más 4. Entonces, en conclusión, nos dio 13, ¿no? Entonces fíjense, al multiplicar estas dos cantidades, al multiplicar esta por esta cantidad de acá, por el conjugado, nos dio un total de 13. Y listo. Hasta ahí ya hemos hecho la división en su forma cartesiana. Podemos separar esto en sus dos términos, sería 7 sobre 13 y en la parte de abajo más 17 sobre 13 y ahí tenemos ya la división como tal, ¿no? Un poco más complejo la división en su forma cartesiana. Pero ahora vamos a realizarlo en su forma polar. ¿Sí? Vamos a revisarla en su forma polar. Vamos a hacer la división en su forma polar, ¿no? En su forma polar o trigonométrica, ¿no? Así es, ¿no? Forma polar o trigonométrica, ¿no? Ahí. Ahora para el caso vamos a tener estos dos ejemplos, vamos a tener estos dos números. Esto es mucho más fácil, la división en su forma polar es mucho más fácil. Tenemos el Z1 que es igual a ¿cuánto? Que es igual a, ubiquémosle aquí, 15 coseno y seno de 123 grados, ¿ya? Y tenemos un Z2 que diga que es igual a 3 coseno y seno de 23 grados. ¿Sí? Si queremos hacer la división entre Z1 dividido para Z2, tenemos que hacer lo siguiente.
dividimos sus módulos, es decir, Z1, el módulo es 15, dividido para el módulo del Z2 que es 3, ¿no? Luego sí, coseno y seno, si en la multiplicación sumábamos, ahora que estamos dividiendo, vamos a restar los argumentos, los ángulos, ¿no? Es decir, el del primero que es 123, ¿no es cierto? 123 grados menos el segundo ángulo que es 23, ¿no? En el orden en el que se está dividiendo, ¿no? La resta tiene que ser siempre el ángulo del dividendo, ¿sí? Menos el ángulo del divisor, ¿sí? Aquí está el dividendo y el de acá es el divisor, ¿no? Fíjense por ahí, para aclarar eso, ¿no? De pronto se vayan a confundir. Y listo, ya quedó ahí. Entonces, ¿cuánto nos da? 15 dividido para 3, sabemos que es 5, coseno y seno. 123 menos los 23, nos queda 100 grados, ¿no? Y ya tenemos ahí la división en su forma polar. Otra de las operaciones que realizamos en la unidad fue la potencia con los números complejos, ¿no? Pero recuerden que la potencia con los números complejos la realizamos solo con la forma polar. También se puede hacer con la forma cartesiana, pero es mucho más dificultoso porque hay que utilizar la teoría binomial de Newton, ¿no? Entonces, por esa razón, lo hemos hecho solo con la forma polar. Vamos a hacerlo acá. Imaginemos que tenemos un Z1 que nos dice 2 coseno y seno, en su forma polar, obviamente, en su forma polar coseno y seno de 30 grados. ¿Ya? Pero yo quiero saber cuánto es ese Z1 elevado a la tercera. Pongámosle a la quinta para hacer un poquito más, ¿qué les podría decir? Más complicado, ¿no? Entonces, fíjense que para elevar ese Z1, vamos a hacer lo siguiente. Aquí elevamos el módulo a la quinta, ¿no? Así, a la quinta, y luego ubicamos coseno y seno, ¿sí? Como es 5 el exponente, aquí ubicamos coseno y seno de ¿qué? Del producto de 5 por el ángulo, ¿no? Que en este caso era 30. ¿Sí? Entonces ahora sí, ya realizando, vamos a tener que esa Z1 a la quinta, Z1 a la quinta sería igual. 2 a la quinta, ¿cuánto es? 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, 32, ¿no? Nos quedaría aquí 32, ¿no? Luego sí, coseno y seno, 5 por 3, 15, lo que nos da un total de 150 grados. Y listo, fíjense, ya quedó nuestra potencia con los números complejos. Si nos dan un número complejo en su forma cartesiana, lo más efectivo es convertirlo, ¿sí? Lo óptimo es convertirlo a su forma polar y luego sí realizar la potencia, ¿no? Realizamos lo que es la radicación, ¿no es cierto? La raíz. Trabajamos con la raíz de los números complejos, ¿sí? La raíz de un número complejo. También la trabajamos así mismo, ¿no? Con su forma polar, ¿no? Una forma polar. Imaginemos lo siguiente. Tenemos un Z, para el ejemplo, tenemos un Z1 que tiene 16, 16 coseno y seno se me ocurre, pongámosle aquí 45 grados. ¿Listo? Por ahí. Ahora, yo necesito saber cuánto es la raíz cuarta, vamos a hacerlo así. Yo necesito saber cuál es la raíz cuarta de ese Z1. Ahí le puse el 1 como exponente, perdón, de ese Z1. ¿Sí? Entonces, fíjense, aquí vamos a hacer lo mismo, ¿no? Sacamos la raíz cuarta del módulo. O sea, la raíz cuarta 16
Luego nos quedaría coseno y seno. Y aquí viene un pequeñito detalle. El ángulo, sí, es en función de una pequeña fórmula aquí que la voy a establecer. ¿Sí? Que es el ángulo que ya tiene acá por defecto, en este caso es 45, ¿sí? Más 360 grados multiplicados por K. Vamos a ver. Multiplicado por K. Y esto dividido para el índice de la raíz. ¿Cuál es el índice de la raíz en este caso? Es 4, ¿no es cierto? Entonces acá vamos a quedar dividido para 4. Fíjense, como estamos sacando la raíz cuarta, aquí necesitamos establecer 4 valores diferentes para esta raíz, ¿sí? O sea, van a haber 4 resultados. Entonces vamos a ubicar el primero. ¿Y de qué dependen los 4 resultados? De la letra K, fíjense, del argumento depende los 4 resultados. Como tenemos que el índice es 4, ¿sí? La K va a optar por valores desde el 0, cuando la K vale 0, cuando la K vale 1, cuando la K vale 2 y cuando la K vale 3. Aquí ya completo mis 4 resultados, ¿no? Debido a que el exponente es 4, miren, fíjense. Debido a que el exponente es 4, yo tengo que tener 4 resultados. Entonces el primero sería para cuando K vale 0, para el segundo para cuando K vale 1, el tercero para cuando K vale 2 y el cuarto para cuando K vale 3, ¿no? Si tuviera raíz quinta, tendría 5 respuestas, ¿no? Y aquí me faltaría para cuando K valiera 4. Y así sucesivamente, ¿no? Pero bueno, aquí en este ejemplo tenemos hasta la raíz cuarta. Y bien, entonces ya tenemos el primer valor aquí. ¿Sí? La primera respuesta, ¿no? La raíz cuarta de 16, ya sabemos que es 2, ¿no? Luego sí, coseno y seno, y ahora sí cuando la K vale 0. Voy a hacer un solo ejemplo por acá. Tenemos aquí 45 más 360 sobre 4, ¿no? Y aquí estaba la letra K, la parte de acá. Ese 360 multiplica K, ¿no? Pero como hemos quedado de acuerdo en que la K toma algunos valores, entonces vamos a hacer primero para cuando la K tiene un valor de ¿cuánto? Tiene un valor de 0, ¿no es cierto? Para cuando la K opta por un valor de 0. Y 360 por 0, ¿cuánto es? Es 0, ¿no? Luego 45 más 0 nos da 45, ¿verdad? Por ahí. Y 45 dividido para 4 nos da un total de 11.2, ¿no es cierto? Así, nos da un total de 11.25 en realidad, grados. Entonces aquí ya tenemos el primer valor del ángulo, entonces sería coseno y seno de 11.25 grados. ¿Sí? Ahora el siguiente valor sería para cuando K obtiene el valor de 1. ¿Sí? Entonces vamos a hacer el siguiente, voy a borrarlo de acá. ¿Sí? Esto, ahora yo ya sé que K vale 1. Vamos a indicar aquí. Para cuando la K obtiene el valor de 1. ¿Sí? ¿Y esto qué es igual? 360 por 1 es 360, ¿no? Y 360 más 45 nos da 405. 405 dividido para 4. Y 405 dividido para 4 nos da 101.25. Aquí nos daría 101.25 grados, ¿no? Entonces ese sería el segundo resultado. El módulo va a seguir siendo el mismo, ¿no? Va a seguir siendo 2, aquí coseno y seno, pero el ángulo ya cambia. El ángulo sería 101,25 grados, por ahí. Luego para cuando la K obtiene el valor de 2. Entonces acá vamos a borrar nuevamente para cuando la K obtiene el valor de 2. ¿No? Como el módulo sigue siendo 2, ¿no? Miren, aquí el módulo sigue siendo 2. Los únicos que cambian son los ángulos en las respuestas, ¿no? La respuesta es de 191.25. Y fíjense, para la radicación ahí hemos tenido
4 respuestas, ¿no? ¿De qué dependen las respuestas en la raíz de un complejo? Del índice del radical, ¿no? Fíjense, esta es la raíz cuarta, por esa razón teníamos 4 respuestas, ¿no? Si hubiera tenido raíz cuadrada, solo hubieran sido 2 respuestas, ¿no? Y así sucesivamente. Eso es todo lo que quería mencionar en este video. Espero que el resumen de la unidad en estos 30 o 40 minutos que nos han demorado les sirva para que ustedes puedan culminar con sus actividades o con la tarea de recuperación que les voy a dejar a continuación. Pasen bien, hijos, cuídense, nos vemos.